Para la gestión presidencial que arrancó en el 2018, se habla de una cuarta transformación nacional. Ahora yo les invito a que reflexionemos en lo que esto significaría para el sistema educativo nacional. ¿Estaremos hablando de una cuarta transformación del sistema educativo de México? Hay una gran diversidad de puntos en los cuales reflexionar cuando hablamos de una nueva transformación educativa. Entre ellos, me gustaría poner atención en los siguientes 6 puntos. 1. No perder de vista que la educación es mucho más que las escuelas. Esto parece como muy obvio, pero por lo obvio suele perderse de vista, ¿sí? Generalmente cuando vemos que las secretarías de educación muchas veces se limita a la educación escolar y se descuida básicamente a como 3/4 partes de la población que en estos momentos no se encuentra dentro de las instituciones educativas. Entonces, más bien parecería como un ministerio de escuelas más que una secretaría de educación. Creo que aquí sí se requiere como ampliar la visión de lo educativo que comprende todos los momentos, espacios y situaciones de vida de la gente. Otro punto a considerar es analizar en qué consistieron las 3 transformaciones previas a la pretendida cuarta transformación, para ver si las medidas que se tomarían son de la misma profundidad y alcance. También es importante ver que los tiempos históricos educativos no necesariamente coinciden con los tiempos políticos. O sea, no significa que porque hubo un cambio en el grupo del poder, en cualquiera una de esas transformaciones, necesariamente hay un cambio educativo. Por ejemplo, el que en 1911 haya accedido un nuevo grupo político al gobierno de México no significa que ya por eso podemos poner una marca dentro de los cambios educativos. Estos suelen ser más lentos y pueden tener sus propias marcas históricas, sus propias periodizaciones. Además, ver y ser consciente de a qué necesidades o a qué fines sociales están respondiendo las políticas de cambio, las políticas reformistas, bien sea que reformen aspectos curriculares o de diferente tipo o sean realmente reformas en las estructuras de las organizaciones. O sea, ¿para qué es? ¿A qué o a quiénes va a beneficiar esa nueva propuesta de transformación educativa? Para esto también conviene que reflexionemos qué de la educación y su sistema se propone transformar y de qué manera. Si nosotros hacemos una revisión de todas las reformas que se han dado, por lo menos en los últimos 200 años, algunas han reformado las normas, otras las ideas pedagógicas, los contenidos curriculares, la formación de profesores, la construcción de escuelas, en fin, una gran variedad de elementos y procesos educativos. Aquí habría que ver qué es lo que se va a transformar y si esa transformación realmente va a traer una nueva estructura administrativa más acorde con los ideales pedagógicos y educativos que se pretenden. Y, desde luego, ver qué posibilidades hay, porque cada estructura de gobierno académico tiene en su mismo funcionamiento, ¿sí?, relaciones de poder de acuerdo a la estructura administrativa que se ha adoptado. Hacer cambios dentro de las estructuras organizacionales también implica modificar las relaciones de poder, los campos de poder. O sea, todas esas relaciones que podemos llamar político-académicas que habría que modificar. Entonces, habría que tener, además de la capacidad profesional de hacerlo, la voluntad política de poder afectar ese tipo de relaciones. No olvidemos esa frase de Freire cuando nos habla de que toda práctica pedagógica de alguna manera es una práctica política. Por otra parte, tampoco perdamos de vista de que
En los movimientos educativos no solo han incidido los movimientos nacionales, sobre todo estos tres movimientos militares y sociales a los que hemos hecho mención, ¿sí? Que tienen que ver con el inicio del México independiente, las reformas durante el siglo XIX y todas las políticas que se derivaron a partir de la revolución que arranca en 1910. Si lo vemos en toda su amplitud, también influyeron, por ejemplo, el desarrollo económico e industrial, que luego trajo consigo un nuevo modelo de formación en las escuelas y sobre todo para preparar la mano de obra para esas nuevas empresas económicas, los avances de la ciencia, o sea, por ejemplo, el avance de la psicología que influyó mucho en los aspectos pedagógicos, los avances tecnológicos y una que podríamos llamar manía de siempre estar viendo qué sucede en el extranjero, porque también si vemos el sistema educativo nacional, cada uno de los niveles parece haber imitado el modelo de un país que en ese momento se consideraba un éxito educativo. Por ejemplo, podemos ver cómo en esta primera etapa del México independiente, que además va a coincidir con la llegada de la revolución industrial, sobre todo impulsada por los ingleses, llegan las industrias, sobre todo vía Europa, pero también el modelo educativo acorde a ese desarrollo económico. Lo que van a ser las escuelas lancasterianas, que ya empieza a ser algo que todavía tenemos, sí, que es la producción en serie de estudiantes, ¿sí? O sea, que todo el mundo con los mismos tiempos, en el mismo lugar, aprenda lo mismo, se ha evaluado de la misma manera. Este modelo lancasteriano que oficialmente se abandonó, de alguna manera sigue presente en la educación mexicana. Ahora, también se da más impulso a la formación docente, ya desde el principio se forman las primeras escuelas normales con ese corte inglés, ¿sí? Precisamente para trabajar en ese mismo tipo de escuelas. Y, por ejemplo, se clausura la Real y Pontificia Universidad de México, que el presidente, que en ese momento era Valentín Gómez Farías, la declara ya inútil, perniciosa e irreformable. O sea, desaparecen las universidades y en su lugar se crean nuevas instituciones de educación superior como van a ser los institutos liberales. Aquí podemos ver algunos cambios de fondo porque se va a empezar a crear un sistema educativo nacional nuevo. En la llamada segunda transformación, que es el movimiento de reforma, que arranca inmediatamente después del inicio de la vida independiente, empiezan los grupos conservadores y liberales a luchar por el poder, y dentro de las reformas liberales yo destacaría, bueno, la libertad de educación que se decreta en la Constitución del 57, o sea, haya libertad para enseñar lo que sea, quien quiera podía dedicarse a la enseñanza, no solo la Iglesia del Estado, y también la libertad de la persona para saber en dónde quiere formarse. También empieza a configurarse la obligatoriedad de la educación básica, la educación laica y la educación gratuita. Y de alguna manera donde ya empieza a consolidarse normativa y organizacionalmente, esto va a ser con la ley orgánica de instrucción pública que decreta Benito Juárez en 1867. Y luego, durante ese mismo gobierno, la fundación de la Escuela Nacional Preparatoria. ¿Sí? Luego se van a dar otros movimientos de este corte, pero ya en el arranque y durante el transcurso del gobierno de Porfirio Díaz. Y no es que entre uno y otro de estos grandes movimientos sociales no sucediera nada en educación. Podríamos poner el ejemplo del Porfiriato. Durante estas 3 décadas también sucedieron importantes movimientos académicos y pedagógicos. Por ejemplo, empiezan a llegar las nuevas ideas de la psicología que le van a dar un carácter más científico a los aspectos pedagógicos. Y ahí tenemos educadores, algunos extranjeros como Rebsamen, como Loubser, algunos mexicanos como Carlos Acarrillo, Justo Sierra y otros, sí, que van a ponerle, podemos decir,
los cimientos científicos a las nuevas propuestas académicas que van a surgir a finales del siglo XIX. También durante esta época se realiza, por ejemplo, los congresos pedagógicos como el de 1882, que va a insistir mucho en los aspectos del mobiliario, los edificios y en la salud de los estudiantes. Y luego los congresos de instrucción pública del 89-90 y 90-91, que también van a poner las bases de la estructura organizacional del sistema educativo mexicano. Sobre todo van a hacer énfasis en la formación de profesores y en las nuevas escuelas normales que con un énfasis positivista se fundan en esta época. Algunas de estas escuelas normales porfiristas todavía existen. ¿Sí? Y tenemos también la creación de la Universidad Nacional de México ya en septiembre de 1910. Puedo decir que unos meses antes de que estalle la Revolución Mexicana. Ahora, ya como acciones derivadas de la Revolución, en la que da fin al gobierno porfirista, pero luego también hay una serie de enfrentamientos entre los revolucionarios, luego vamos a tener algunas ideas educativas y algunas puestas en práctica muy interesantes. Sí, por ejemplo, el Plan General de Educación que va a proponer Zapata, que ya es como un plan nacional, sí, para revertir la educación que estaba más bien organizada en los estados y municipios anteriormente. Sí, las escuelas normales, las escuelas federales, las misiones culturales, las escuelas regionales campesinas, la Universidad de Guadalajara, que se crea en el 25, todos los proyectos de educación socialista, el Instituto del Politécnico Nacional. Bueno, sería innumerable las acciones que podríamos mencionar ya como producto de lo que podríamos llamar el movimiento revolucionario. Luego de los últimos gobiernos llamados revolucionarios, hubo algunas otras modificaciones donde podríamos destacar el plan de 11 años que se llevó a cabo durante los gobiernos de López Mateos y Díaz Ordaz, luego la reforma echeverrista, mucho más enfocada a aspectos de contenidos y metodologías al interior de los sistemas escolares, y la frustrada revolución educativa de la Madrid, que no se llevó a cabo sobre todo por oposición del sindicato, y las 3 últimas décadas sí que cambian sobre todo con el gobierno de Salinas, con viene la descentralización de los procesos administrativos, mucho más orientada por las orientaciones y las evaluaciones externas, y así llegamos hasta el 2019 en espera de esta cuarta transformación. Como un resumen de lo último ocurrido, pues podríamos hablar de que esos rumbos y fines dictados por organismos transnacionales con el nuevo enfoque neoliberal no necesariamente corresponden ni son compartidos por la mayoría de la sociedad mexicana. O sea, no ha habido como confianza ni en los operadores ni en los destinatarios de estos cambios educativos en los rumbos que se están siguiendo con estas nuevas políticas. Los cambios que se realizaron más bien se han caracterizado, como decíamos, por la evaluación externa vinculada a la categorización de personal, nuevos programas e instituciones y nuevas políticas de financiamiento, sobre todo para un mayor control desde el centro. Y las reformas se han enfocado más al control de procesos académicos, sin tocar la estructura del sistema y sus instituciones. En fin, que no pudimos ver cambios estructurales. Una nueva transformación del sistema educativo mexicano, sea que le pongamos el número 4 u otro ordinal, tiene muchas dimensiones que verle y perspectivas desde las cuales observarlas. Para mí, por lo pronto, hablaría de los siguientes puntos. 1. No limitarse a las escuelas y ampliar la visión de lo educativo a todos los momentos, espacios y situaciones de la vida. Recordemos que al menos 3/4 partes de la población nacional no está en las escuelas.
estuvieron algún tiempo y algunos nunca estuvieron ni estarán. Otro aspecto es vincular las políticas educativas a demás políticas sociales. Por ejemplo, la formación de profesionales de la salud enfocados a las políticas en este campo. Igual diríamos las cuestiones de seguridad, la formación ciudadana, la economía, el cuidado del medio ambiente, la superación de la pobreza, ¿sí? La procuración de la justicia y más políticas que ahora se ven separadas, aisladas unas de otras y fragmentadas en sí. También es importante cuestionarnos la actual organización y administración del sistema educativo. No hay que perder de vista que la Secretaría de Educación ya en un par de años cumple un siglo y ya merece una fuerte reestructuración, o sea, adecuada a los nuevos tiempos y a los nuevos propósitos educativos. Revertir las inequidades es otra gran tarea pendiente. Hasta ahorita los mejores servicios educativos se dan a las personas más privilegiadas y la buena calidad educativa debe ser para todos. Y para empezar, habría que privilegiar ahora a los que históricamente han sido marginados. Otro aspecto tiene que ver con los parámetros, los criterios para medir la calidad educativa. Ahora parece el sistema obsesionado por cumplir ante los organismos internacionales, que si la OCDE, que si PISA, sí, o sea, que si el Banco Mundial. Yo creo que son referentes, que habría que tomarlos en cuenta, pero que no sean los referentes. El referente debe ser responderle en primer lugar a las personas que esperan algo del sistema educativo, mejorar sus condiciones de vida, algo que responda a sus esperanzas de una vida mejor. También para todo esto urge revertir las políticas homogenizantes que ya llevamos para 200 años siguiendo el modelo ese de la primera revolución industrial de formación masiva, en serie y homogenizante, donde se cree que todo mundo debe de aprender lo mismo, la misma edad, del mismo modo, evaluado de la misma forma, ¿sí? Sin tomar en cuenta sus diferencias personales y sus diversidades culturales. O sea, el respeto y el goce de la diversidad es una de las grandes tareas pendientes. Y finalizaría esta parte hablando de la confianza. Hasta ahorita, gran parte de la sociedad no acaba de tener fe, confianza en cómo se están administrando los servicios educativos. Y para esta situación habría que empezar porque las mismas autoridades, los mismos administradores de los sistemas educativos tengan más confianza en la gente, empezando por los profesores. En lugar de imponerles modelos académicos que sacan de cualquier lugar, sobre todo de los países que creen más exitosos en este campo, habría que pensar por revalorar la sabiduría docente existente. O sea, la sabiduría docente que es de gran calidad y de ahí partir la reestructuración del sistema educativo, ¿sí? O sea, dándole más valor y recuperando la sabiduría docente que ya existe. Yo creo que esta confianza mutua, esta reciprocidad es indispensable para cualquier reforma o transformación educativa que se pretenda. Y pues muchas gracias por su atención y por su disposición al diálogo. Ojalá que podamos platicar de estos puntos al respecto. Hasta pronto.